del gobierno. Entonces, claramente, esta es una ruptura decidida desde el alto mando, intencional, y en ese sentido los rebeldes dicen, bueno, esto es incompatible con los acuerdos. La otra cuestión es que no están de acuerdo con la propuesta de Bashar al-Assad, pero la buena noticia, si es que cabe pensar en una, es el hecho de que por primera vez Bashar al-Assad ha hablado, a través de sus representantes en las negociaciones, de la posibilidad de integrar a los grupos insurgentes que pelean en contra de su régimen a su gobierno. El tema es que para los insurgentes ese no debería ser su gobierno. Claro. Él debería dejar el cargo antes de iniciarse la transición, y ese es el impasse. Y eso es lo que han vuelto a replantear para volver a esta mesa de negociaciones. Un punto que se había dejado un poco de lado, ¿no? Que era la salida de Assad. Claro, yo honestamente creo que el acuerdo va a terminar siendo que Assad sea parte de la transición. No veo cómo puedan evitar eso si no lo pudieron sacar por la fuerza. Pero además que el estatus final se deje para, sea producto de las negociaciones, no se prejuzgue desde ahora, ¿no? Porque las posiciones ahora son irreductibles. El gobierno dice, durante el periodo de transición, Assad será el presidente y seguirá siéndolo cuando surja un nuevo gobierno. La oposición dice no debería estar ni siquiera en la transición. Presumo que el acuerdo va a terminar siendo uno que ya han aceptado Rusia y Estados Unidos. Permanece durante la transición, no se define de antemano qué va a pasar al final de la negociación, lo cual implica que podría quedarse en alguna función política tras la negociación, pero en todo caso no hay necesidad de establecer eso ahora. O vicepresidentes de la oposición en el periodo de transición. Eso es lo que ha ofrecido al-Assad, pero claro, el tema es que bajo la actual constitución siria los vicepresidentes, porque serían 3, tienen muy pocas prerrogativas, ¿no? Y claro, los opositores dicen, si él sigue controlando las fuerzas de seguridad que torturan sistemáticamente a sus opositores cuando no los aniquilan, ¿qué garantía hay de que no nos maten una vez que nos desarmemos? Vamos ahora a Kabul, volvemos, la nota que hace un rato anunciamos, donde ha habido un atentado, el primero tras la decisión de los talibanes o su anuncio de comenzar con su ofensiva de primavera. 30 muertos y 320 heridos es el resultado preliminar que anunció la policía tras la explosión de un camión bomba en la capital afgana de Kabul. El ataque, que rápidamente se atribuyó el grupo talibán mediante un comunicado, es el mayor registrado en Kabul desde diciembre del 2011, donde un atentado dejó a 60 personas muertas en una mezquita. Este último atentado ocurrió en una zona de alta seguridad. El objetivo del ataque fue el edificio de la Dirección Nacional de Seguridad, donde se encuentra la principal agencia de espionaje del país, así como la Dirección de Seguridad de Dignatarios, que se encarga de la protección de las principales autoridades afganas. Pero la mayoría de víctimas fueron civiles que transitaban por la zona al momento de la explosión. El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y condenó estos hechos terroristas. En primer lugar, me gustaría expresar mis más profundas condolencias por las víctimas, sus familias y amigos. Condeno enérgicamente este ataque terrorista a las personas en Afganistán. No hay ninguna justificación para atacar a personas civiles, así como personal de seguridad. Debemos luchar contra estos ataques terroristas. Este es el primer ataque desde que los talibanes declararon el inicio de la ofensiva de primavera hace una semana. Una manera de llamar la atención, debido a que los ataques han sido continuos en varias partes del país, aunque hechos como lo sucedido en Kabul tienen un mayor impacto social y en los medios de comunicación. Después de la explosión, un grupo de talibanes realizó disparos en zonas aledañas, hecho que fue respondido por la policía local. Y en una nota de CNN sobre esta guerra, uno de los columnistas decía que primero fue llamada la guerra justa, después la guerra eterna y ahora es la guerra olvidada, salvo cuando ocurren atentados como estos en estas ofensivas de primavera. Claro, el tema es que cuando se dice guerra justa es porque se interpretó el principio de derecho a la legítima defensa, porque como está contemplado en la Carta de Naciones Unidas, la idea es que era legítima defensa frente al ataque del ejército convencional de otro Estado, no frente a una organización terrorista. Acá lo que ocurrió es que una organización terrorista transnacional
complotó para atacar a Estados Unidos desde Afganistán y el gobierno afgano se negó a entregar a los líderes, Osama Bin Laden en particular. Por eso Estados Unidos ataca con consentimiento del Consejo de Seguridad, ¿no? Que interpreta de modo amplio el derecho a la legítima defensa para incluir este caso. La otra cuestión es que, claro, es la guerra más prolongada en la que ha participado Estados Unidos en su historia. Ni Vietnam fue tan larga. Y no la han ganado. Y claro, ahora es la guerra olvidada porque el gobierno americano, básicamente las tropas internacionales ya no están en misiones de combate en la línea del frente y entonces virtualmente no tienen bajas y operan a través, entre otras cosas, pero fundamentalmente de drones. Entonces tampoco tienen bajas cuando realizan operativos con drones y la única baja que podrían tener es el aparato. No mueren soldados internacionales, pero este ejército es un ejército que mantienen las fuerzas de la OTAN, no se sostendría con el presupuesto del propio Estado afgano y además han entrenado y apertrechado fuerzas de la OTAN. Y el punto es que si bien está actuando un poco mejor de lo esperado, está sufriendo tal cantidad de bajas que es difícil ver cómo puedan sostenerse en el tiempo si no logran reducir la proporción de bajas que padecen. Ahora, según el jefe de la OTAN en Afganistán, incluso el presidente afgano, este ataque es una señal de debilidad, de que vuelven a estas tácticas y no a una cuestión más confrontacional de ejército con ejército. Bueno, pero es que eso es muy acomodaticio porque están haciendo ambas cosas. En Helmand han avanzado. Lo que sí se puede decir en favor del gobierno es que no han conseguido capturar y retener por un largo periodo de tiempo ninguna ciudad importante. Porque cuando eso ocurre, ahí sí la intervención de tropas occidentales es más decidida, operativos comando, ataques aéreos, etcétera. Pero en zonas rurales del sur del país, en provincias fundamentalmente como la de Helmand y Kandahar, el talibán está a la ofensiva. Lo que también es cierto es que las tropas del gobierno están resistiendo ligeramente mejor de lo esperado. Y eso también comentaba en el artículo que los americanos, los soldados decían, podemos tener nosotros el reloj de último modelo, pero el tiempo está del lado de los talibanes. Sí, porque, bueno, para empezar es lo mismo que Vietnam. Estados Unidos estaba peleando en un territorio de ultramar que no era el suyo. Los talibanes no se van a ir a ninguna parte, son de ahí y van a permanecer ahí. Es cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos decida que no vale la pena continuar en este conflicto, como ocurrió en Vietnam. Y han dicho que es el cementerio de los imperios, Afganistán. Nadie, salvo Gengis Khan, ha podido conquistar ese territorio, por sobre todo el sur de Afganistán. Fracasaron los británicos, fracasaron los soviéticos y ha fracasado para todo efecto práctico Estados Unidos. Vamos ahora a hacer una pausa y al volver. Aliados enfrentados por el poder, Dilma y Michel Temer.